del restaurador Nehemías. Y tal vez no le llamo profeta simplemente por el respeto de que él no tiene un llamado específico a ese ministerio, aunque vemos una ejecución profética de todo lo que él debía de hacer en la vida de un hombre llamado Nehemías. Y yo quiero que podamos leer un momento capítulo 4 de Nehemías, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Nehemías capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por ministerios. No, ¿verdad? Dice, puse al pueblo por argollas. No, ¿verdad? Dice, puse al pueblo por estatus o estrato social. No. Puse al pueblo por llamados en medio de la iglesia. No, tampoco. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Puse al pueblo por familias. Puse al pueblo por familias. Dice, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, entiéndase, entonces me puse de pie y le hablé a todo el liderazgo y les dije, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿No qué? Diga conmigo, no temáis. Porque la estrategia número uno de parte del enemigo siempre va a ser la intimidación. El enemigo siempre nos va a decir, ya no se puede, ya avanzaste mucho, quédate queditito, no vaya a ser que te caigas, no vaya a ser que te tropieces, no vaya a ser que Dios no esté contigo, no vaya a ser que quedes en ridículo, no vaya a ser que quedes en vergüenza. Y si no pasa, y si no sucede, y si no te respalda Dios, y si no va Dios contigo, yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Quiero estar absolutamente seguro que le estoy hablando al pueblo que debo de hablarle. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Baje su manita. Yo sé que aquí habemos muchos padres y habemos muchas madres que estamos aquí reunidos, y yo quiero hacerle esta pregunta. Si usted ve a su hijo o a su hija en una necesidad, en una circunstancia difícil, en un problema difícil, ¿cuántos padres y madres estarían dispuestos a correr en el auxilio de sus hijos? Yo quiero ver cuántos padres y madres aquí dirían, oh, por favor, pastor, yo. Dice la palabra de Dios que si nosotros, que somos padres humanos, que somos padres terrenales, que somos padres, hermanos, llenos de errores y de circunstancias tan difíciles como lo sabemos nosotros, porque qué ardua labor es ser papá. Hasta que cuando uno es hijo, uno es señalador de todos los errores de sus padres. Espérese nada más, que va a llegar un día en donde a usted le va a tocar para que usted se dé cuenta cómo es el asunto, ¿verdad? Cuando uno es padre, ahí es donde uno empieza a darse cuenta la labor tan difícil, tan ardua. Y por más que te esfuerces, y óigame, yo quiero que usted sea libre de esto en el nombre de Jesucristo de una vez. Por más que usted se esfuerce, por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera, por más que yo lo intente, nunca vamos a poder llegar a llenar las expectativas de nuestros hijos. Aló.
Y esa desesperación por tratar de llenar las expectativas en el corazón de nuestros hijos, lo que nos hace es caer en errores garrafales, que lo que van a hacer es entorpecer el camino de nuestros hijos hacia Dios y facilitarle al enemigo sembrar toda semilla equivocada en la tierra de sus corazones. Porque tratamos de salvar a nuestros hijos de todo lo que nosotros hicimos, de todos los que nosotros cometimos por errores. Porque recuerde que todos los errores que nosotros cometimos fue por culpa de nuestros padres. Porque nuestros padres no me amaron, no me quisieron, no me dieron. Porque si mi papá hubiera sido así, porque si mi mamá hubiera sido así. Me explico, porque es muy fácil. Yo no quiero aceptar que yo me equivoqué. Tenemos que aprender a entender que nos hemos equivocado. Y muchas veces iniciamos nuestra labor como padres con esa bandera, con ese estandarte. Yo no voy a ser como fue mi padre. Yo no voy a ser como fue mi madre conmigo. Porque mis hijos no van a caer en los mismos errores en que yo caí. No van a caer tal vez en esos, van a caer en peores. ¿Sabe por qué? Porque hoy la verdad nos tiene que hacer libres en el nombre de Jesucristo. Tu hijo, tu hija, mi hijo, mi hija no son míos. No son de ustedes, no son nuestros. Dios nos los ha dado y son prestados. ¿Entendió lo que le acabo de decir? Son prestados. Por lo tanto, nosotros tenemos que amarlos y apegarnos a la luz de la palabra de Dios para poder instruirlos y encaminarlos en su camino. Porque la palabra de Dios dice: instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará del camino. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Por lo tanto, nuestros hijos nunca se apartarán del amor, del cuidado y de la cobertura de nuestro Dios. No importa dónde vayan, no importa dónde estén, no importa cuánto se revuelquen, como digo yo, van a tener que venir al camino de Dios si los has instruido en el camino. Y todo lo que Dios ha declarado y todo lo que Dios ha profetizado sobre ellos será en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero para que eso suceda, yo tengo que entender que mis hijos no son míos y tengo que entregárselos a Dios. Y tengo que encaminar a mis hijos desde pequeños al entendimiento de que yo voy a fallarle, de que yo no voy a llenar sus expectativas, pero que hay uno que sí está para llenar sus expectativas, las mías y las de cualquiera, que da el ancho, el largo, el alto, lo profundo, la dimensión de todo lo que necesitemos. Y su nombre es el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a ese Dios maravilloso? Aleluya. Muchas veces tenemos un temor equivocado. Dejamos que el enemigo nos intimide para meter y provocar en nosotros un temor equivocado que se vuelve en una influencia, en un control, en una cuestión tan enfermiza que lo que no nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es facilitándole el camino al enemigo para que el enemigo pueda sembrar semillas equivocadas en el corazón y en la mente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, sea libre. Usted nunca será el padre que usted quisiera haber sido. Yo nunca seré el padre ideal. Usted nunca será la madre ideal. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Dios es el Shaddai. El Shaddai es el que todo lo sustenta, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre y nuestra Madre. Aleluya. Dios no es hombre, no es varón. No. Dios es tanto papá como mamá. Por eso Él es el Shaddai, el que todo lo sustenta. El que todo lo sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, por favor, que sigamos leyendo ahí la palabra de Dios.
Dice, voy a volver a leer, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. ¿Qué dice la palabra? Pelead. Pastor, yo me imagino que usted debe de estar en ayuno y que usted debe de estar orando, y que entonces nosotros estamos totalmente confiados de que usted ha dicho que usted lo está haciendo. Hermano, téngalo por seguro que yo lo estoy haciendo, porque yo puedo darme cuenta y puedo ver los tiempos que estamos viviendo. Si usted no ve noticias internacionales, si usted no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, hermano, ya eso es problema suyo, pero usted tiene que despertarse. La palabra de Dios dice claramente que tenemos que pelear por nuestros hermanos, pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras hijas, pelear por nuestras mujeres, pelear por nuestras casas, pelear por nuestras familias inmediatas. La palabra de Dios dice: serás salvo tú y tu casa, pero en ningún momento dice de que no vas a tener que pelear. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, que el reino de Dios sufre violencia, y solo los valientes, solo los osados, solo los que se deciden a pelear conforme lo que dice la palabra de Dios. Porque hay gente que me puede decir: pastor, en esas yo sí voy porque yo soy un peleón de primera. Esto no es así. Porque cuando el Señor dice que debemos de pelear, no está hablando de que debemos de hacerlo conforme lo que nosotros creemos, pensamos, conforme mi temperamento, mi carácter, sino que el Señor necesita encauzar ese carácter fuerte que siempre has creído que te aleja de Dios. Hoy le voy a dar una noticia. Por ese carácter fuerte es que Dios ha puesto su mirada en ti, porque Él necesita poder encauzar ese carácter fuerte, decidido, esa fuerza que hay dentro de ti, poderla encauzar a través y guiar a través de su Santo Espíritu, para que puedas levantarte por tu casa, para que puedas levantarte por tu familia inmediata, para que puedas levantarte por tus hijos, para que puedas levantarte por tus hijas, para que puedas levantarte por tu mujer, para que puedas levantarte por tu varón, en el nombre poderoso de Jesucristo, para que entendamos que son tiempos en los cuales necesitamos luchar, necesitamos pelear, pero no con las armas del mundo, no con los argumentos del mundo, no con los sentimientos o con la razón humana, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a ese Dios maravilloso? Él nos está hablando y nos está apercibiendo para que nosotros podamos entender y nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. A veces me emociono, me parezco un niño de 2 años. Como mi hija está entrando en esa edad, entonces uno se pone a leer y a estudiar el fenómeno. Resulta que un niño de 2 años ya está totalmente despierto a su realidad, pero todavía le falta la capacidad para poder conversar, hablar y darse a entender. Pero ya él tiene sus gustos, ya él quiere sus cosas. Entonces nosotros lo seguimos tratando como el bebé, y no le gusta porque él quiere decir: hey, yo soy una persona. Usted es una personita. No, ellos no son personitas, es una persona. Y ellos tienen sus gustos. Entonces a los 2 años ellos quieren darse a entender, no lo pueden hacer, y entonces hacen un berrinche y empiezan a pegar gritos de la desesperación. Los papás lo que hacen es que le pegan porque creen que es un niño malcriado, y lo único que están es totalmente frustrados porque no pueden darse a entender de que quieren simplemente algo. Estoy dándole de comer a mi hija y de un momento a otro empieza a decirme y a alegarme, ¿verdad? En el lenguaje de ella, y me señala y yo, ¿verdad? Yo dándole de comer, de un momento a otro ya no quiere comer más, y yo la empiezo a regañar y empieza a pegar gritos y nos agarramos, ¿verdad? Ella y yo, pero ¿qué le pasa? Pero si a usted le gusta esto, pero ¿por qué? Si está comiendo lo más bien. Hasta que de un momento a otro ella como que logra, ¿verdad?, llevar a su papá, ¿verdad?, a la madurez. Y señala así, pero se queda así, me dice: Cuco, que lo que quiere nada más es el jugo, que se está ahogando, que el papá la tiene aturugada de la comida. Papi, por favor, auxilio. Y entonces ya vengo yo y le digo: ahí está el jugo, pero ¿por qué no habla? ¿Pero por qué no me explica?
Me doy a entender. Siempre la negación, siempre tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? No, no, no es culpa mía. Es que si usted me dijera, si usted me explicara, yo no, todo esto no hubiera pasado. Aló, me estoy dando a entender. Mira, hermano, a veces me siento yo como un niño de 2 años delante de ustedes. A veces yo no sé ni qué hacer. A veces no sé cómo darme a entender. A veces después de un culto en donde usted sale contento, yo me voy frustrado para mi casa. Y mi esposa me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Si estuvo lo más lindo. Es que yo siento que no están entendiendo. Y cuando hoy yo por la mañana vengo contento, hermanos, a pesar de una noche de terror ayer, cuando yo vengo contento y todo, y yo veo como usted va llegando a la hora que le da la gana, siendo líder, siendo uno de los nobles y de los oficiales de esta casa, uno de los responsables de llevar el arca sobre sus hombros. Cuando yo veo que simple y sencillamente ni vine, ya cumplimos, ¿verdad? Ya cumplí, ya vine a la vigilia. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo me quedo viendo así, y yo digo, Señor, de verdad, que tu misericordia nos alcance y que nos ayude, porque de verdad que a veces me siento exactamente como ese niño de 2 años, que no tengo palabras, no encuentro el vocabulario, no encuentro la forma de poderles explicar los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos en donde simplemente hágase la idea de que viene un tsunami con una oleada tan fuerte y tan destructiva que avanza a pasos agigantados y nosotros estamos totalmente dormidos, y a los primeros que va a golpear es a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. No, a los míos no, yo reprendo eso, no lo acepto, yo corto, reprendo y esto y el otro. Mire, todas esas cositas del submundillo evangélico que usted ha aprendido no le van a servir, porque hasta el día de hoy tampoco le han servido. Lo que quiere decir es que si no le sirvieron cuando no era tanto el problema, menos ahora. Este es un tiempo, hermanos, en donde todos tenemos que venir a buscar el rostro del Señor, para que el Señor nos diga cómo, de qué forma. Hace tiempo vengo predicándoles que estos tiempos son diferentes, que estos tiempos son distintos. Son tiempos diferentes, distintos, pero recuerde la palabra que siempre les he dicho: peligrosos. Y nosotros no estamos viendo el peligro, y dejamos pasar el tiempo, y seguimos viviendo de forma religiosa, y seguimos viviendo de la misma manera. Y el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo: la forma en que están viviendo es equivocada, la forma en que se están acercando a mí no me gusta, la forma en que están haciendo las cosas, en que dicen que me sirven, no me satisface. Y seguimos haciendo lo mismo, porque como tenemos una y mil excusas, nos sentimos bien, porque el enemigo nos engaña a través de eso. Dice la palabra de Dios, siga leyendo conmigo. Dice la palabra: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Lo ve lo importante de que nosotros logremos entenderlo? La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿cómo? Diga conmigo, libres. Cuando nosotros logramos entenderlo, pero no entenderlo con la mente, sino que cuando logramos que el Espíritu de Dios lo haga rema en nuestras vidas y empiece a ser una verdad y una realidad, vea lo que dice la palabra de Dios: ni necesidad hay de pelear, ni necesidad. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios, oiga, cuando nosotros entendemos, vea lo que sucede, y que Dios había desbaratado todo el estratagema que Satanás había levantado, cuando él había desbaratado el consejo del enemigo, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aleluya, aleluya. Hermanos, estamos viviendo tiempos en donde lo que está siendo amenazado directamente es la familia, y no nos estamos dando cuenta.
Se está dando una batalla, o Satanás está tratando de poner una mampara, de poner una cortina de humo en relación a una batalla de género que se está dando, de que si es esto, que si es el otro, que si es, que si no es, que si nació, que si se cambió, que si fue, que si se operó, que si no. Y esa mampara tiene totalmente ocupado al mundo sin darse cuenta que por detrás hay toda una estrategia de las tinieblas para venir a socavar, para venir a moverle los cimientos y las bases a lo más importante que Dios ha establecido en medio de la iglesia, y es la familia. Cuando usted llega a la iglesia, ¿cómo le llama a usted a las hermanas? Hermanas, valga la redundancia. Y a los varones, ¿cómo les llama? Hermanos. ¿Por qué usted le dice hermana? ¿Por qué usted le dice hermano? ¿Por qué usted levanta su voz y en adoración le dice padre? Porque nosotros somos una familia. ¿Me estoy dando a entender? Somos una familia, la familia iglesia. Todos somos hermanos porque tenemos un padre en común y un hermano mayor en común, el cual dio su vida en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús, el Cristo, el Mesías, el unigénito Hijo del Dios vivo. Y ahora en medio de cada uno de nosotros hay un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es un espíritu de adopción que clama: Abba Padre. Abba Padre, dentro de nuestros corazones, porque nosotros somos de la familia de Dios. Pero si hay algo que el enemigo quiere venir a destruir, para poder destruir la familia de Dios, él no va a entrarle a Dios, ni que fuera estúpido, perdón. Él no va a entrarle al liderazgo, porque entonces el liderazgo se levanta. Él no, él lo que hace es adormecer al liderazgo, que siga viviendo ahí. Los nobles, dice la palabra de Dios, los nobles y los oficiales ahí. Si los nobles y los oficiales duermen, imagínense el resto del pueblo. El resto del pueblo ronca. ¿Aló? Él lo que va a hacer estratégicamente, y él lo que está haciendo, es socavando las bases de la familia. Porque al socavar las bases de la familia, va a derrumbar la familia de Dios. Porque hay una serie de conceptos y de principios que están establecidos en la palabra de Dios, los cuales defendemos férreamente hasta que en medio de nuestras amadas familias y en medio de nuestros idolatrados hijos se manifieste algo incorrecto que no está conforme la palabra de Dios. Ahí ya nosotros empezamos a ver aquello que antes veíamos incorrecto, ya lo empezamos a ver no tan incorrecto. Y aquello que antes veíamos que no era y que no agradaba a Dios, y ahora lo empezamos a ver como que es un poquito fanático, religioso, como que, aló, mucho cuidado, hermanos, porque una vez más, lo que va el enemigo a golpear son las familias. Pero número dos, lo que va a venir a golpear no es a los adultos. Él no lo va a golpear a usted, él no me va a golpear a mí. Ya nosotros estamos establecidos sobre la piedra angular, que es el Cristo de la gloria, y difícilmente nos va a mover. Por supuesto que Él lo sabe. Esto es simplemente como la historia que les he contado muchas veces, que una vez llego a ungir una casa de un líder de la iglesia que me pide que por favor vaya, y cuando yo voy, una persona de muchos años, de mucho testimonio, y cuando llego, el hombre tiene una clase, acaba de terminar su casa, Dios le proveyó de forma milagrosa, y yo llego a orar y tiene un bar a todas luces, ¿verdad? Pero vean, de verdad, botellones de todo. Y entonces yo pues, claro que se me hace un cortocircuito. Inmediatamente él salta antes de, ¿verdad? Antes de que yo pregunte, él salta y dice: pastor, no, o sea, no me malinterprete. Es que yo desde chiquito, cuando llegaba a las casas, yo veía los bares y veía las botellitas ahí y todo, y a mí siempre me gustó, pero téngalo por seguro que son de adorno, que son simplemente de adorno. Yo jamás, yo con el licor nunca he tenido problemas, y yo no voy a tocar nada de eso. Y vea, me echó toda una hablada, porque eso es una hablada.
Yo lo dejé porque esa es mi costumbre. Yo dejo que las personas hablen y después voy yo. Y entonces después le dije, vea, yo estoy absolutamente seguro de que usted nunca ha tenido problemas con la bebida y nunca lo va a tener. Los que van a tener los problemas van a ser sus hijos, porque misteriosamente esas botellas se van a empezar a disipar. Ellos se las van a venir a tomar, porque usted está aquí teniendo un altar para esto, que es un flagelo en este país, en Costa Rica, donde la fábrica de licores se llama Fábrica Nacional de Licores, patrocinada, auspiciada, dirigida nada más y nada más y nada menos que por el mismo Estado. Aló, me estoy dando a entender. Es exactamente lo mismo, hermanos. Hay cosas que nosotros decimos, eso aquí en mi casa no va a suceder, eso aquí en mi casa, eso a mí no llegó, como dicen personas que conozco. Eso a mí no me va a tocar, eso conmigo no va a suceder. Yo a mis hijos los embarro de aceite cada semana, pastor, yo bien embarrados. Ay, Dios mío, de verdad, como el niño de 2 años, no hallo cómo hacerle entender que aquí no hay nadie que esté seguro si no se decide a dejarse guiar, a dejarse renovar, revolucionar, despertar por el Espíritu de Dios, en que los tiempos que estamos viviendo necesitamos urgentemente una directriz como nunca antes. Siempre la hemos necesitado, pero como nunca antes en este tiempo necesitamos una directriz de parte del Espíritu de Dios para poder dar pasos exactos, para poder, conforme la estrategia de Dios, poder hacerlo en obediencia, para que entonces Él venga desbaratando todo el consejo del enemigo y todo lo que el enemigo ha querido venir o está tratando o está ejecutando en medio de tu casa y en medio de los tuyos. Recuerdo, no sé si hace 2 o 3 martes, que el Señor trajo una palabra, hermanos, que realmente me estremeció, y a muchos de los que estábamos aquí. Y el Señor la tengo grabada, porque el Señor decía: pueblo mío, gime, llora, clama. Y el Señor decía: y hazlo como la mujer embarazada cuando está a punto de dar a luz, que gime, clama y con dolores indecibles da a luz a sus hijos. Así de igual manera, iglesia, pueblo, papás, mamás, den a luz a sus hijos, a la luz de mi reino. Y lo tengo absolutamente grabado. Me impactó de tal manera, porque no es tiempo de que usted pueda venir y simplemente seguir ejecutando la cartilla o la estrategia que usted había tenido evangélica para poder, según usted, cubrir y guardar a sus hijos. Ni la que usted ha hecho ni la que yo he hecho sirve. Me estoy dando a entender. Estos son tiempos distintos, diferentes. Rápidamente, para poder contextualizar rápidamente, yo quiero que comprendamos lo que está sucediendo rápidamente. Nehemías, dice la palabra de Dios, vaya al capítulo 1, versículo 1. Nehemías, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Nehemías era copero del rey. Ah, qué bonito, ¿verdad? Seguramente es que este era un lugar en donde hacía mucho calor, y continuamente él le hacía copos al rey con leche condensada, a veces con leche condensada y helados, a veces con leche pinito, helados y ¿verdad? Para los que nos escuchan en otros países, raspados le llaman ellos en algunos. Aquí le llamamos coperos a los que venden raspados. Por eso le digo, hay gente que lee y cree que el copero del rey era eso. Entiéndame, el copero del rey era una persona que se jugaba la vida todos los días. ¿Cómo? ¿Por qué, pastor? Porque él tenía que
probar todo lo que el rey iba a tomar. Lo probaba antes y el rey se le quedaba viendo a ver si en algún momento caía patas para atrás. Entonces él decía: no, no, tráigame otra cosa, me trataron de envenenar. Porque en aquel tiempo la mayoría de los reyes morían por causa de envenenamiento. Era como dicen, era lo típico, era la de siempre, tanto en comidas como en bebidas. Por eso el rey tenía panadero, entiendas, el que se hacía cargo de todo lo que era la comida, y también tenía el copero, que era el que probaba todo lo que él se iba a tomar. Pero además de que él se jugaba la vida todos los días, número uno, este hombre era un hombre de confianza, porque perfectamente él podía hacer que tomaba y no tomaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces definitivamente el copero era un hombre de confianza y muy cercano al rey. Él tenía que andar continuamente al lado del rey, donde el rey estuviera. Por lo tanto, él vivía en palacio. Pero además de eso, él tenía que vestir de acuerdo a todo el glamour y a toda la realeza, porque él no podía venir a hacer, como dicen, mal tercio con el rey y con la reina, porque se iba a ver horrible aquello. Él tenía que probar lo que ellos iban a tomar. Por lo tanto, él tenía que vestir adecuadamente. Él tenía que andar conforme la corte real. Él tenía un puesto muy bien remunerado. Él vivía en palacio, pero además de eso se tenía que vestir conforme la corte real. Era un puesto de mucha confianza, aunque él se jugaba la vida todos los días. Y dice la palabra de Dios, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 1, es rapidito. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, es el mes de Quisleu, es entre noviembre y diciembre, para que usted se ubique. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, capital del reino babilónico, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Después de que el imperio babilónico cae y se los lleva cautivos, entonces algunos lograron huir y regresaron a Jerusalén, pero Jerusalén estaba con sus murallas en el piso, con sus puertas quemadas, con todo destruido, o la mayoría de las cosas. Dice la palabra de Dios de la cautividad, de los que quedaron. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está, como, diga conmigo, derribado. Derribado. Pero dice la palabra de Dios: y sus puertas estaban como quemadas a fuego. Hermanos, este es un tiempo en donde no nos hemos dado cuenta, pero a veces el vivir en Cristo nos ha metido en una costumbre religiosa, y por más que no hayamos querido, hemos perdido, se nos ha apagado aquella llama del fuego del don de Dios que antes había en nosotros. Hemos perdido aquella pasión, hemos perdido aquello lindo que teníamos antes, y hemos permitido que el enemigo empiece a desboronar el muro, y sin darnos cuenta el muro muchas veces lo tenemos totalmente derribado, y varias de las puertas están entreabiertas o hasta quemadas, y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos logrado comprender, no hemos logrado entender aún el mensaje que el Señor, la alerta que el Señor nos ha venido dando a través de la palabra profética, a través de sus profetas, a través del mensaje profético, de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos diferentes, son tiempos distintos, son tiempos peligrosos, y que el enemigo está utilizando cosas, hermano, que antes no había utilizado. Número uno. Número dos, además de eso, muchos entes de maldad que habían sido atados y llevados a celdas de cautividad, en estos tiempos están siendo desatados. Y por eso vemos una creciente maldad y destrucción. Muchas veces yo me he guardado no sé, pero siento en mi corazón el empezarlo a hacer. En vez de estar poniendo cuadritos triunfalistas en el WhatsApp oficial de la iglesia,
yo quisiera pedirles que empecemos a poner causas por la cual orar, porque hay una iglesia que está siendo perseguida en el mundo. Ayer veía en Nigeria un pastor siendo quemado de rodillas. Vean, hermanos, cuando yo vi eso, yo simplemente, pero perdón, si es cierto, se me olvidó, perdón, que eso es en Nigeria, ¿verdad? Y está muy largo, y a Costa Rica eso no va a llegar. Sí, perdón, se me olvidó, lo siento. Ese es el problema que nosotros tenemos, que sentimos que eso no va a llegar. Los Estados Unidos veían a todo el resto del mundo por debajo del hombro, porque ellos decían, todas estas cosas que ellos viven a nosotros jamás nos van a llegar. Y ahora están siendo, hermanos, simplemente azotados de una manera que ellos mismos están desesperados, no saben qué hacer. Hermanos, sigo leyendo, dice la palabra de Dios. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Por qué están en mal? Porque el muro está derribado y las puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, aquí vemos a un hombre de Dios. Él tiene una condición, hermanos, económica, ideal, tiene un puesto ideal, o sea, él lo tiene todo, vive en la corte real, él no tiene ningún problema. Quiero contarle que esto de cuando el pueblo babilónico cae sobre el pueblo de Israel y lo lleva cautivo, ya habían pasado 100 años, lo que quiere decir es que Nehemías nació ahí. Porque él tiene que estarse doliendo por los otros. Dice la palabra de Dios que la maldad iba a crecer a tal punto que iba a enfriar el amor de muchos. Vemos en el Facebook cómo matan miles de cristianos de las formas más terribles. Los ahorcan, los decapitan. En Nigeria la especialidad es al pastor, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Matan al pastor? No, los hacen al pastor, van quemados todos. Congregaciones enteras de 300, 400, 500 personas, todas quemadas, ahí puestas, irreconocibles. Nosotros lo vemos y decimos, ay Señor, ay Dios, ay qué terrible, ay ya trajo el pancito y había ay qué rico, bueno pues para ir a tomar cafecito. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Hacemos toda una, perdón. Hacemos una, porque yo lo hago también, hacemos una payasadita como para que Dios nos vea. Uy, nos compungimos de corazón, sentimos algo. No, hermanos, estamos equivocados. Vea lo que hace Nehemías. Nehemías hace ayuno por 3 meses. Por 3 meses él ayunó y oró 3 veces al día durante 1 hora, clamando a Dios por sus hermanos, por ese pueblo perseguido, por ese pueblo que estaba en problemas. Hay una iglesia que está siendo perseguida y que lo que le quiero dar a entender, para que usted me comprenda, son sus hermanos. Es parte de la familia de Cristo. Si nosotros no nos dolemos por ellos, si nosotros no oramos por ellos, si nosotros no intercedemos por ellos, hermanos, téngalo por seguro que cuando venga lo difícil aquí, nadie va a orar por nosotros tampoco. Dice la palabra de Dios que durante 3 meses Nehemías estuvo orando y clamando. Dice que hasta que llegó un día, versículo 1 del capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, que quiere decir entre marzo y abril. Él empezó el ayuno como, digámosle, como el 15 de noviembre. Como el 30 de noviembre inició el ayuno, para decir que empezó a la mitad del mes, o el 15 de noviembre, al inicio del mes de Kisleu, y fue terminando como el 30 de marzo. Ahí fue terminando el ayuno. El ayuno del inicio, ¿verdad? Del arranque nada más. Dice, sucedió en el mes de Nisán, entre marzo y abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo serví al rey Artajerjes.
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, mire hermano, eso me gustaría que usted lo subraye bien. Y como yo nunca había estado triste en su presencia, el rey notó una diferencia. El rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Hermanos, nosotros estamos tristes y hacemos berrinche delante de Dios por cualquier cosa, por cosas tan triviales. Hay situaciones que están pasando, que están sucediendo en el mundo, que debieran de ponernos a pensar y debiéramos de comprender que debemos de tener un cambio de actitud. Porque la forma en que estamos viviendo el cristianismo es una forma triunfalista. Es una forma, hermanos, en donde la famosa, y le llaman la teología, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, de la prosperidad nos ha venido llevando, en donde usted todo lo va a tener, en donde usted todo lo va a alcanzar, en donde usted va a nadar en dinero, en donde usted, mire, un momento, tenga mucho cuidado. Dios es un Dios que quiere bendecir a su iglesia. Dios es un Dios que quiere prosperar a su iglesia, porque nuestro Dios es fiel y Él hace las cosas de forma integral. Dios es un Dios integral, hermanos, pero a nadie esta bendición lo va a alcanzar si no está dispuesto a vivir conforme lo que el Espíritu de Dios demanda, manda y ordena en este tiempo de parte del Padre y del Hijo de Dios. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? No puede usted separar la parte económica de todo lo demás. Y eso es lo que nos gusta. Mucho cuidado, porque esta famosa teología de la prosperidad nos ha hecho vivir en un triunfalismo y nos gusta tomar versículos y sacarlos de contexto y ponerlos como una frase triunfalista. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y póngase de pie, y lo vamos a repetir 500 veces, y llevan a la iglesia a una euforia. ¿Por qué no leen los versículos antes? ¿Sabe por qué no los leen? Porque no les sirve. ¿Y sabe por qué no tienen necesidad? Porque la iglesia no lee. Antes íbamos a la iglesia con la Biblia. Todos con la Biblia, y no solo con la Biblia, con la pandereta. Pastor, ¿pero por qué aquí no hay panderetas? No, yo las prohibí. En serio. Porque yo me crié en medio de una iglesia evangélica y todo el mundo daba un panderetazo por aquí, por allá, pero era un desorden aquello. Porque realmente eso es un instrumento musical. Entonces hay que tocarlo como se debe. Entonces yo dije, no, porque se hacía un charangachanga que no era jugando, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y las cosas para Dios tienen que ser dadas con excelencia. Pero ahora ya nadie tiene la Biblia. Ya nadie viene a la iglesia con la Biblia. Muy pocas personas, porque como la proyectamos aquí al frente, la Biblia se proyecta aquí al frente para las personas nuevas, no para usted. Usted que es un oficial, usted que es un ministro, no, eso no es para usted. Usted tiene que traer la suya y constatar que todo, y estar vigilante que todo lo que se predique en este púlpito sea de Dios y sea dado por Dios. Eso no es solamente labor mía, usted está equivocado. Esta labor de todos, estar vigilantes, tener la palabra de Dios a la mano. Pastor, yo no la traigo porque es que usted tal vez, como ya está más viejito, no se da cuenta, pero ahora en los teléfonos, ¿verdad?, inteligentes, nosotros tenemos acceso a la Biblia. Sí, el problema es que usted accesa a la Biblia, perfecto, pero de un momento a otro le entra un WhatsApp, después le entra un mensaje al Messenger, después le entra una cuestión del Facebook. Entonces cuando usted se da cuenta, ya usted se perdió. Ya usted está dentro de lo que siempre usted está, dentro de la corriente esta de las redes sociales. Yo no le estoy diciendo de que no las vea, de que no entre, le estoy diciendo que tenga mucho cuidado, no pierda el tiempo. Utilice esas redes sociales para empezar a investigar, para ver noticias, para que usted se dé cuenta, para que usted le pueda el Espíritu de Dios como un termómetro, que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, y que el Espíritu de Dios, que usted pueda orar y decirle: Espíritu de Dios, sensibiliza mi corazón.
¿Cómo vemos miles de hermanos quemados ahí, hermanos? Cientos, perdón, de hermanos ahí quemados. Nada pasa. Pasa pasa lo de aquí, lo de Orlando, en Miami, 50 personas, 49 y el que mata a todo el resto, se matan 50 personas y es un escándalo mundial. ¿Ah? Unos kilómetros más para abajo en Chiapas, entra un hombre, mata aproximadamente 20 personas cristianas. Estaban alabando y adorando a Dios. O sea, otra vez, porque es que yo sé que esto como que le hace un cortocircuito. Habían una iglesia que estábamos alabando y adorando a Dios como estamos hoy. Sí, un domingo. Entra un hombre, mata 20 cristianos, pero de eso no se sabe nada. Mire, pero ni una noticia. Tienen que ser las noticias cristianas las que saquen estas verdades a la luz, porque eso no interesa. Los cristianos no valen nada ahora. Los cristianos no valemos nada. Sí, pastor, pero es que eso fue en Chiapas. Está muy cerquita de aquí, muy cerquita de Orlando, en Miami. Pero eso no vale, eso no importa. Abre los ojos, iglesia, en el nombre de Jesucristo. Si usted cree que usted tiene una vacuna para lo cual usted está exento, su casa, sus hijos, nadie, porque Dios guarde paz y algo así, porque me enojo con Dios, me voy de la iglesia. Hermano, no sé si yo me estoy dando a entender, pero los tiempos que estamos viviendo, dice la palabra de Dios que serán tiempos como los de Noé. ¿Quién se salvó en ese tiempo? Noé y su, diga conmigo, familia. Será como en los tiempos de Lot. ¿Quiénes se salvaron? Lot y su familia. No, pastor, la esposa no hay. Ya ella que con su majadería vuelve a ver. ¿Qué quiere que haga? No. ¿Y qué quería? Que Lot se tirara a darle vuelta y que él quedara ahí con mitad de sal y mitad normal. No. Hay veces que de ahí, si se quieren hacer estatuas de sal, hay que dejarlo. No se puede, hermanos. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo ahora, otra vez. Entonces yo quiero que usted me comprenda. El rey comisiona, oiga usted qué maravilloso. El rey le da toda la provisión a Nehemías para poder ir y construir. Pero oiga qué importante, por todo lo que estamos hablando y por todo lo que estamos viviendo. Vaya conmigo por favor, ahí en el capítulo 2, versículo 4, vea lo que dice la palabra. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides, Nehemías? Tú me has servido fielmente, nunca te he visto triste delante de mí. Has sido fiel, yo confío en ti, eres un hombre de una sola pieza. Realmente Dios está contigo, eres un hombre de Dios, porque sirves a tu Dios con lealtad. Y por eso te digo, ¿qué cosa pides? Porque como me has servido a mí, has logrado el favor de tu pueblo. Aleluya. ¿Qué cosa pides? Entonces dice la palabra, dice Nehemías, entonces le dije al rey, rey, para siempre vives, por favor dame una comparsa con la cual yo pueda llegar con trompetas, címbalos resonantes a mi pueblo Israel, para que todos sepan que yo soy Nehemías, el copero del rey, el restaurador. Pero usted dice, ¿dónde está leyendo, pastor? Hermanos, en todo el circo, perdón, con todo respeto, pero es que en todo el circo que ahora creemos que es la presencia de Dios, el poder de Dios y la forma en que debemos de hacer las cosas para Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Mire, hermano, eso es cuando a usted Dios le dice, ¿qué quieres, hijo? Y frótese las manitas porque viene bueno, solo bueno. Pero ojo con lo que pides. Cuidado, porque puede tu corazón traicionarte. Por eso dice la palabra de Dios que entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Nehemías no corrió a pedir lo que humanamente él creía que necesitaba. Él no hizo números, él no hizo presupuestos, él no tuvo temor, no, nada.
ni para un lado, ni se dejó intimidar, ni tener temor, ni tampoco pidió más. No, 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 no. Dice, aquí el único que me puede decir cómo, cuándo y a dónde, porque esto es una obra de Dios, es mi Dios. Yo lo único que soy es un copero que sirve a Dios. Dice la palabra de Dios, entonces oré al Dios de los cielos. Y después de que oró, vino y le dijo al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envía a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y dice, y la reedificaré. O sea, envíame. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ve lo que les digo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Porque recuerda que tú eres el copero, el cual nosotros tenemos, y mientras tanto, ¿qué? Dice, para que usted se dé cuenta. Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dijo el rey, además le dije al rey, si le place al rey que se me den, diga conmigo, cartas. Dice, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Qué fue lo que le dio el rey? Diga conmigo, cartas. ¿Qué es lo que el Señor nos está dando? Cartas, para que vayamos y toquemos en el nombre de Jesucristo, porque muchas de estas empresas y depósitos van a servir a Dios y a su obra, porque la palabra de Dios dice, extranjeros construirán mi casa. ¿Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso? Aleluya. Esta es la forma en que Dios actúa. Esta es la forma de Dios. Usted no puede vivir en fe sin tener una vida espiritual. Nehemías ayunó 3 meses, oró 3 meses, 3 veces al día, 1 hora diaria. ¿Para qué? Para que las puertas se abrieran. Usted no puede decir yo vivo en fe porque usted solo habla positivo, porque usted es un lanzado, porque usted es un suicida. No, eso se llama suicidio económico. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una persona que fundamenta su vida por fe y para fe ahí, en poder rendir su alma por completo a Dios. Porque ahí es donde el Espíritu de Dios le da la estrategia, le da las cartas y le dice, ve y toca esta puerta, ve y habla, ve y haz, ve y sigue adelante, haz conforme lo que te digo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me está entendiendo? Ahora sí, Nehemías llega y lo primero que hace, esto se lo voy a parafrasear por el tiempo, lo primero que hace Nehemías es que llega calladito. Ya después los líderes se dan cuenta de que ahí está nada más y nada menos que Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Por favor, él llegó calladito y vino, agarró su caballo y se fue a ver cómo estaba la cosa. Antes de empezar con discursos, antes de empezar a decir nada. El primero se fue y le dio vuelta a toda la muralla. Usted lo puede leer en su casa, capítulo 2 y 3. No, en el 3 es donde empieza a asignar. En el capítulo 2, el primero se va y le da vuelta a toda la muralla para ver cómo estaba la cosa. Dice que había partes, dice, en donde tuve que bajarme de mi cabalgadura, o sea, de mi caballo, porque ni mi caballo podía pasar. O sea, tuvo que bajarse y él jalando el caballo y él ahí, porque la ruina era terrible. El primero va a echarle un ojo a ver cómo está el asunto. Y después de eso viene y levanta al pueblo. Léalo en el capítulo 3. Por familias les empieza a asignar el trabajo. Capítulo 4, versículo 1. Lea conmigo ahí. Cuando oyó Sanballat
que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles cristianos? ¿Se les permitirá volver a levantarse como ese pueblo poderoso y a ofrecer sus sacrificios de alabanza y adoración, y que la nube de la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, se pose como nunca antes sobre esa casa? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Todo lo que ellos están tratando de hacer no sirve, no les va a funcionar, porque ellos son vulnerables. Eso es lo que piensa el enemigo de nosotros. Eso es lo que piensa el enemigo de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Eso es lo que el enemigo trata de susurrar. Eso es lo que el enemigo trata de intimidar y hacernos sentir. Y por eso a mí el Señor me dijo: muchas cosas van a cambiar cuando se ha edificado ese muro y se ha puesto ese portón. Porque en ese muro ustedes no habrán hecho absolutamente nada, y en ese portón ustedes no habrán puesto nada, porque tanto ese muro como ese portón lo pondré yo. Porque esta tierra es mía, porque esta casa es mía, y porque yo tengo un plan y un propósito para esta familia e iglesia, en el nombre de Jesucristo. ¿Puedo darle un aplauso a ese Dios maravilloso? Aleluya. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo otra vez al versículo 13. Entonces, después de que ellos edificaron el muro, dice la palabra de Dios, después de eso, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible, hermanos, por el tiempo. Dice la palabra, vaya conmigo por favor al versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la ¿qué? Hasta la mitad. Cualquier casualidad con lo que en este momento estamos viviendo, pura casualidad, ¿verdad? Más o menos, bueno, estamos un poquito más allá de la mitad. Dice, ¿por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. ¿Trabajar en qué? En llevar las cartas que Dios nos ha dado. Él nos ha dado un desafío profético. Él nos ha dicho: ve y toca la puerta, porque no te has dado cuenta, pero yo ya envié carta al corazón de esas personas. Aleluya. Dice la palabra de Dios: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolericó. ¿Cuánto? Se encolerizaron, se enfurecieron. Hermanos, si ustedes creen que aquí van a pasar personas que cuando vean que mi hermano Reiner y toda su cuadrilla están levantando ese muro y van a decir: uy, gloria a Dios, aleluya, que Dios los bendiga y los guarde, y que si van a hacer el muro de 1 metro, no, que les alcance para hacerlo de 3 metros. Hermano, por favor, por favor, por favor, por favor. Estamos equivocados, estamos dormidos y vivimos en otro planeta. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Lo ve. Nehemías era un hombre de Dios. Era un hombre que no se movía sin la directriz de Dios, porque él sabía que estaba viviendo tiempos muy peligrosos. Pero como él estaba acostumbrado a jugarse la vida todos los días, de igual manera también estaba acostumbrado a encomendar su vida a Dios todos los días. Y dice la palabra de Dios: cuando vino el acecho de todos estos pueblos que he mencionado, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Usted cree que las personas aplauden cuando ven eso?
No, hermanos. El enemigo manipula la enfermedad del corazón de los seres humanos para poder empezar a levantar todo tipo de palabra negativa, la cual el enemigo transforma en hechicería. Y nosotros tenemos que entender que debemos de levantarnos en el nombre de Jesucristo. Sigo leyendo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Lo ve? Nada está oculto al ojo de Dios. Absolutamente nada. Y su Santo Espíritu, si nosotros le buscamos, Él va a revelarnos la estrategia que debemos de ejecutar, porque esa estrategia es exacta, conforme el estratagema y conforme la maquinación que Satanás quiera venir a traer. De ahí la dependencia absoluta que debemos de tener del Espíritu de Dios. Pero para eso necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, porque tenemos que empezar a vivir diferente. Tenemos que empezar a vivir apasionados, enamorados, totalmente rendidos a su presencia. Tenemos que sumergirnos en Él. Tenemos que correr y escondernos en Él, para después de estar escondidos en Él, empezar a clamar y a gemir por nuestras casas. Siga leyendo conmigo. Dice la palabra que entonces la estrategia que el Señor le da a Nehemías es la siguiente. Entonces, dice, porque aquí Nehemías no está haciendo lo que él cree. Aquí Nehemías, después de orar conforme lo que dice, que entonces oramos a nuestro Dios, Dios le da esta estrategia a Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Diga conmigo, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Yo quiero preguntarle, ¿podremos darle una espada a su hijo o se mata? ¿Será que le podemos dar una lanza a su hija o más bien termina matándose? Un arco, no sabe ni cómo agarrarlo. Hemos sido irresponsables porque hemos creído que Dios tiene nietos y que si yo busco de Dios, de alguna manera mis hijos van a ser alcanzados por eso. Y estamos absolutamente equivocados. Y no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido hace mucho tiempo atrás. El Señor nos ha pedido que levantemos altar familiar en nuestras casas, y lo hacemos por un tiempito y después otra vez decaemos. Cuando lo hacemos, vemos los beneficios y la gloria de Dios en esto, pero decaemos y no nos damos cuenta de que los encargados de instruir a nuestros niños en la palabra de Dios no es la pastoral infantil de la iglesia, somos cada uno de nosotros los que debemos de hacerlo, y sobre todo los varones. Para su información, los varones son los encargados de instruir a los niños, de instruir a los adolescentes, de instruir a los jóvenes, para que ellos sean diestros con la espada, para que ellos sean diestros con el escudo, para que ellos puedan ser armados con la coraza, con la armadura de Dios, para que sean diestros con la espada, con el arco y con la lanza. Tratamos como iglesia de hacer todos los esfuerzos. Abrimos grupos especiales de jóvenes para discipulado. Hermana, ¿y su hija por qué no? Es que mira qué cansadita que ella llega del colegio. ¿Y a qué horas llega? No, es que ella llega como a las 3, imagínese. No, pero si aquí empezamos a las 7:30. Sí, pero es que llega muy cansadita. Sí. Que Dios se apiade, porque no hay nada más que hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios que la estrategia de Dios es que tenemos que poner a las familias totalmente armadas. Lo que quiere decir es que aún los bebés necesitan ser instruidos, bombardeados por la palabra de Dios, bombardeados por la adoración, hermanos. Oye lo que usted
Oye lo que le estoy diciendo, nuestros hijos tienen que ser bombardeados por la palabra de Dios, bombardeados por la adoración, por la alabanza, que desde que lleguen a nuestras casas, después de que vienen de la escuela, de ser bombardeados, porque ellos están siendo bombardeados para poder socavar nuestras familias, que el Señor venga sacando todo eso y llenándoles de su Santo Espíritu y de su palabra. Ah, no, pero cuando llegan tenemos puesta la novela. Ah, bueno, recuerde, estamos con la Eurocopa, tienen puesto, o sea, todo tipo de cosas, ¿verdad? Porque como no tenemos tiempo, ¿verdad?, para esas cosas. Hermanos, dice la palabra de Dios que la estrategia en este tiempo es que es por familias que Dios va a armar. Pero el problema es, y le hago la pregunta en esta mañana, ¿podremos darle una espada a su hijo? ¿Podremos darle una lanza? Ellos serán diestros, saben manejar las armas del Espíritu, saben orar, saben ayunar. Vamos más allá, sabrán diezmar, saben sembrar. Vea, yo le voy a decir una cosa, si ellos no saben hacerlo es porque usted no los ha enseñado y no los ha modelado. Perdóneme, pero eso es así. Dice la palabra de Dios. Y perdóneme, tal vez usted dice, pastor, usted está enojado. No. Estoy frustrado. Como el chiquito de 2 años, no sé ni cómo decírselo. ¿Me explico? No sé ni cómo decírselo. Hay profetas que somos videntes también y vemos lo que viene y la ola y la destrucción, y simple y sencillamente nos desesperamos porque yo vuelvo a ver a todo el mundo y digo, pero usted no ve. ¿Qué? Pero no se da, pero vea, de verdad me siento como el chiquito de 2 años. No sé en qué idioma decírselo. Sigo. Dice la palabra de Dios: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, a todos los directores, a los pastores, a los profetas: levántense, porque levántense ¿para dónde? En el culto principal un domingo voy para aquí, voy para allá, voy para esto, voy para el otro lado. Curioso, ¿eh? Cuando Dios no había prosperado, todos los domingos estábamos aquí. Apenas Dios prospera, tenemos que aprovechar la prosperidad que Dios nos da, pastor. Seamos fieles a Dios y Dios va a ser fiel con nosotros, hermanos. El día del Señor es el cuarto mandamiento, hermanos. El tercero o el cuarto, perdón. Ahí está. Tenemos que guardar el día del Señor. El día del Señor hay que venir a la casa del Señor. Pero si usted es un llamado al sacerdocio en esta casa, usted tiene que estar aquí antes para que sobre sus hombros vaya el arca, tipo del pacto y la presencia, el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios en esta casa. Dice la palabra: después miré y me levanté y dije, los nobles y los oficiales y el resto del pueblo. Ve, hermanos, el viernes la vigilia iniciaba a las 9 de la noche. Empezamos a las 9:15. Y habían directores de ministerio, líderes, entrando a las 9:30 y demás. Hermano, yo le voy a decir una cosa: hay algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que despertarnos. Estamos jugando y esto no es un juego, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que yo tengo que hacer? Levantar la voz profética y decir lo que está mal, porque si no, el día de mañana la culpa es mía. Dios me va a llamar a cuentas. Dice la palabra de Dios: sujetaos a vuestros pastores como quienes tienen que dar cuentas por vosotros. Y eso es así. Y yo tengo que decirles a ustedes las cosas tal cual y como son, porque los tiempos que vienen son difíciles, hermanos, y no quiero verlos arrasados por lo que viene. Dice la palabra: después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, no temáis. Mire, hermano, yo le voy a pedir en el nombre poderoso de Jesucristo, se lo voy a pedir así vehementemente. Se lo voy a pedir. Si usted en algo siente temor,
Si usted en algo siente como que el asunto es un poco como exageradito, o como que tal vez se le está yendo la mano o como que usted no siente como la revelación del asunto, mire, yo se lo respeto, pero le voy a pedir que guarde silencio, porque de ahora en adelante le voy a caer, pero le voy a caer fuerte. Y estoy hablando del liderazgo, profetas, pastores, directores. O usted se alinea o dé un paso afuera, porque el problema es que si usted no se alinea, y estoy hablando acerca de la directriz profética que Dios nos da, si usted no se alinea y si usted no se mete en el espíritu y usted permite que el enemigo lo intimide y lo llene de temor, está entorpeciendo la obra de Dios. Si usted ve que usted como que no le da, solamente haga esto, se lo aconsejo. Simple y sencillamente usted cierre los ojos, se agarra duro, hermano, y usted diga: Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame, ¿verdad? Y ayúdanos, ¿verdad? Cuando uno llega a los parques temáticos allá en los Estados Unidos, hay unos que son de miedo, pero hay uno, pero que bueno, no sea bárbaro, ¿verdad? Y resulta que entonces yo, ¿verdad? Y yo rodeado de jóvenes, entonces, ¿qué? No se va a montar, no se va a montar, le tiene miedo. Miedo yo no nací en el tiempo de los temblores, les digo, ¿verdad? Yo jugando de hombre. Miren, más de uno me monté, pero que yo decía: Espíritu Santo, te necesito. ¿Qué estoy haciendo yo aquí montado? Pero usted no tiene idea, va uno de pie y lo ponen patas arriba y le da vuelta y vuelta y es para adelante, y después le hacen la misma cosa para atrás. No, hombre. Mire, cuando yo me bajé. Vio. Ay, está bien, pero me monté. Me explico, no sé si me voy a entender. Usted está loco, pastor. Bueno, esto es así. Las cosas del espíritu para el mundo son locura. Y yo entiendo que cuando usted no está sumergido en el espíritu, lógico, el enemigo va a venir a sembrar algo que es, mire, hermano, ese es su caballo de Troya. Es la intimidación. Dice la palabra de Dios: no temáis. ¿Qué quiere decir? No teman, confíen en mí. Por eso la palabra de Dios dice, Hebreos 11:6, sin fe, o sea, sin confianza absoluta. Sin esa confianza absoluta, sin ese abandono en las manos de Dios, no vamos a poder ser del agrado y del contentamiento de Dios. Si hay algo que sube como un incienso fresco, como la mejor adoración a nuestro Dios, es cuando Él ve que en medio de la tormenta te quedas tranquilo y confiando plenamente, no permitiendo que el enemigo te intimide ni te atemorice, sino que confías plenamente y dices: Señor, tú tienes cuidado de mí, y aquí no me muevo. Y aquí no me muevo, porque en medio de la tormenta no se camina, no se hace nada, nada más se confía. Porque David dijo, el rey David: espera en él. En medio de la tormenta, espera en él y él hará. Pero espera en él, no en tu inteligencia, no en tu razón, no en que yo soy muy astuto, yo sé, esto yo ya lo manejo. No, espera en él, ríndete. Date por vencido en el entendimiento de que lo necesitas y sin Él nada somos. Dice la palabra: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Oro a Dios para que el Espíritu de Dios hoy nos dé entendimiento de la palabra pelead. Tenemos que levantarnos en ayuno, tenemos que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos a vigilar, tenemos que instruirnos. Por eso el Señor nos pidió ya no más uno solo, ahora quiero dos: los martes para que vengan a sumergirse en adoración, y los jueves para que se instruyan en la palabra. Usted necesita saber lo que dice la palabra, porque después usted es el que tiene que enseñarlo a sus hijos. Usted tiene que saber manejar esa espada de la palabra de Dios. No, pastor, cualquier cosa yo lo llamo cuando se me venga el asunto difícil. No, usted no está entendiendo. Usted va a tener que salvar a su familia y a su casa. ¿Cómo voy a llegar yo si yo estoy ocupado con mi familia y con mi casa? ¿Me está entendiendo? Yo como pastor, pero más que todo como profeta de Dios,
Le estoy mostrando la directriz del camino y lo que el Espíritu de Dios está clamando, hermanos, y está clamando dentro de nosotros. Iglesia, busca mi rostro como nunca antes lo has hecho. Y pelea, y pelea, y pelea con mis armas, y pelea con la estrategia que mi Espíritu te dará. Por vuestros hijos, por vuestros hermanos, oiga, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestra casa, por vuestra familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová mi Dios. Con solo que nosotros nos rendimos, el Espíritu de Dios nos revela esto y logramos entender esto no con la mente, sino con el Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir y entender con el Espíritu. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿sabe por qué el enemigo lo sigue atacando? Porque el enemigo sabe que todavía usted no ha entendido cómo es en esa área. Entonces él lo sigue atacando, lo sigue atacando. Cuando usted entienda cómo es, él dice, no, ya no, Dios guarde, o sea, no podemos ni arrimarnos. Ya entendió, ahora sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando logramos entendernos, es revelado porque nos humillamos en su presencia, no porque somos muy inteligentes. En ese momento es donde tomamos la espada del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios por sí misma, dice la palabra, la letra mata, seca, mas el Espíritu vivifica. Necesitamos la palabra de Dios, pero a través de la estrategia de la vivificación del Espíritu de Dios. Y entonces ahora sí es cierto que tenemos la espada en la mano. Dice la palabra de Dios, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, había destruido sus maquinaciones, su estratagema, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, todo el mundo a seguir adelante, tranquilos, porque hay uno que nos guarda. El guardador está en su casa, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Quiero pedirle a alguien que le pida a la pastora Rebeca que traiga a los niños. Alguien lo más pronto posible. Ahí va Shirley, gracias. La niña Shirley va a ir a llamarlos. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a ungir después a nuestros niños. Así que quiero pedirle a los hermanos que tienen hoy el privilegio, lo más pronto posible, por causa del tiempo, hermanos, se los pido, pasen aquí adelante. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. La vamos a tomar tomando la decisión que tomó Josué. Yo y mi familia serviremos al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Voy a leérselos. Dice la palabra de Dios que Josué le dice al pueblo: si ustedes quieren seguir con las costumbres de los moradores de esta tierra, háganlo. Se lo estoy parafraseando. Si ustedes quieren vivir conforme los dioses de ellos, háganlo. Pero sí quiero decirles algo, que yo y mi casa hemos tomado una decisión. Yo y mi familia hemos tomado una decisión. Serviremos al Dios Todopoderoso. Dice capítulo 24 versículo 15 Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo quiero decirles una cosa: yo y mi familia ya hemos tomado una decisión. Yo y mi familia serviremos al Dios Todopoderoso.